Buenas noches, amigos de todo el país. Con ustedes, nosotros a las 8. Juan Taveras Hernández, Juan TH, Georgie Rodríguez, con nuestra acostumbrada invitación a que nos acompañen durante toda esta hora para que puedan valorar y apreciar las opiniones de un invitado de mucha importancia, un académico, un hombre con una formación profesional al más alto nivel, que ha sido consultor de organismos internacionales, fue ministro, en ese momento secretario de Estado de Finanzas, gobernador del Banco Central y además de eso un economista de mucha agudeza. José Luis Lois Malcún es nuestro invitado de hoy en Nosotros a las 8. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Eso es lo que yo llamo una entrevista oportuna. Y digo oportuna por varias razones. Una, lo que se ha destapado en estos días con Ramón Báez Figueroa, Ramoncito, y otro, la encuesta que acaba de salir de Gallup, de la cual hay que hablar, y por demás la situación del país en términos económicos, sobre todo del Banco Central, que lo maneja bastante bien. ¿Por dónde comenzamos? Tú decides. ¿Cómo está el banco? Vamos a comenzar suave. ¿Cómo está el Banco Central? ¿Cómo está la economía dominicana? Bueno, yo creo que la economía dominicana durante este año continúa mostrando indicadores muy buenos en términos de, por ejemplo, turismo, exportaciones, remesas. Yo entiendo que los ingresos en dólares ya superan los 25.000 millones a octubre, lo que está garantizando una estabilidad de la tasa de cambio, que es lo más importante. Hay muchas divisas en el país, entrando divisas. La inflación está ya bastante controlada, de 9.65 ya está en 4.40. Las reservas están en casi 16.000 millones de dólares, lo que le permite al banco un 13% del PIB, le permite al banco 6 meses de importaciones, mucho más de lo que exige el Fondo Monetario. El déficit fiscal va muy bien, a septiembre está en 1.3% y la meta es un 3%. Yo creo que en sentido general todos los indicadores, todos muestran un desenvolvimiento positivo, excepto uno, que es el crecimiento. El crecimiento obviamente ha estado por debajo de las expectativas. Sabemos por qué. Las tasas de interés subieron bastante para controlar la inflación, llegaron a 8.5, el banco la ha bajado 3 veces, ya está en 7.25. Y además dio facilidades al sistema financiero por 150.000 millones en lo que va de año para prestar a tasas preferenciales. Y ahora se vio en septiembre como la economía dio un salto. Pasó de 1.4 a 1.7 y interanual a 3.1. ¿Qué es lo que pretenden las autoridades? Cerrar a más o menos en un 3% en diciembre, que es bueno, pues estamos hablando que América Latina probablemente va a cerrar en un 2.2 a nivel general. Europa está en 0.5%, o sea que Europa está en una casi recesión. Estados Unidos está mejor, puede crecer un poquito más alto de lo que se preveía, está en un 2.1. La tasa de desempleo subió apenas un punto, a 3.9. Y todas las cifras de Estados Unidos son buenas y nos ayudan, porque todo lo que pase bueno en Estados Unidos es beneficioso para la República Dominicana. Entonces los indicadores en Estados Unidos son muy buenos, en Europa no, aunque la inflación también ha bajado en Europa, pero hay la economía está prácticamente, no digo recesión, pero estancada. ¿Hasta dónde incide la guerra Ucrania? Bueno, obviamente la guerra es fundamental. Y ahora las franja de Gaza. La guerra, la de Ucrania y la invasión rusa a Ucrania ha sido de gran impacto en Europa. Eso es lo que tiene Europa en la situación que está, es la más afectada, ¿no? Ahora, lo que va a venir después con este asunto del Medio Oriente
Eso hay que todavía es algo que es una incógnita. Porque eso puede inclusive desatar consecuencias peores que la que se produjo en la invasión a Ucrania. Peores, porque aquí estamos hablando de 5 o 6 países: Líbano, Siria, Cisjordania, Gaza, Irán, Egipto, que es el más equilibrado y el más... pero es muy peligroso lo que está pasando ahí. Y cualquier equivocación de Irán que quiera un ataque, o que el mismo Israel, que está cometiendo el error de invadir Gaza a nivel terrestre, es un gran error ese. Eso puede traer consecuencias muy, muy peligrosas en el futuro. Muchas ciudades están en estado de alerta porque respuestas van a venir. Eso espérenlo. Yo no sé cuándo va a venir, pero que van a venir respuestas, van a venir. ¿Y qué te digo? Esa es una incógnita que es muy difícil de predecir, pero por lo menos nosotros vamos a cerrar el año con una economía bastante bien. Obviamente la gente, yo cuando digo bien, alguno me preguntará, coño Malcún, pero tú no vas al supermercado a comprar plátano. Yo sé que la inflación ha sido un elemento fundamental en el malestar público. Sí. No es una inflación producida por una crisis interna, como la que yo tuve. Por ejemplo, cuando yo era gobernador del Banco Central, que hubo la quiebra bancaria, ¿no te acuerdas? Que la inflación subió a 50, sí, eso fue una inflación de una crisis interna. Pero la inflación actual no es interna, aquí no hay crisis económica, al contrario, es una inflación externa producto de la crisis, o de la situación que hay. El petróleo llegó a $130 hace un año. El trigo, el maíz, la soya subieron 30, 35, 40. El transporte, los fletes llegaron de $2,000 a $20,000, un furgón. Todos esos elementos, y el gas, recuérdense el gas también que fue, sí. Esos elementos dispararon los precios en el mundo entero. En Estados Unidos llegó a 9 y pico % la inflación, aquí tuvo el 9,60%. Pero ya eso ha venido bajando. ¿A qué costo? A un costo alto porque han subido las tasas de interés, eso ha reducido el consumo, la inversión y ha aplacado el crecimiento, lo ha amortiguado. Ha pasado aquí y ha pasado en cualquier punto del globo que tú pongas tu dedo, ha pasado lo mismo. O sea, no somos una excepción. Pero gracias a Dios somos un país que no tenemos problemas políticos como tienen muchos países de la región, ustedes lo saben, elecciones que han tenido problemas, procesos electorales conflictivos. Nosotros, la situación política aquí es muy tranquila, muy pacífica, y yo creo que el gobierno está siendo administrado por una persona que cree en algo muy importante, es como una religión que se llama la transparencia. Para el presidente la transparencia es como una religión y la está cumpliendo, y cree en eso, y forza a todo el mundo en su gobierno y en el país a que seamos transparentes. Transparentes en el manejo del quehacer público, transparentes en las relaciones público-privadas, transparente en todo. Es difícil, obviamente, de conseguir 100%. Cambiar el país en 3, 4 años. Claro, señores, tampoco nos vamos a perder en eso. La cultura. Pero hay que reconocer que la corrupción aquí se ha reducido en un 70%. ¿Que no hay corrupción? No, yo no voy a decir eso. Pero como la había hace 8, 5, 6, 7 años, bueno, totalmente diferente. Es otro país. Sí. Y eso yo creo que la gente lo percibe. Por eso son los resultados, hablando de las encuestas. Eso se está reflejando en los resultados de las encuestas. Aunque tú le preguntas a la gente, ¿cómo usted ve el país? Mal. ¿Y cómo mal? Es normal, porque cuando tú vas para atrás y ves las encuestas, cuando Leonel, que decía,
Leonel Fernández, aprobación 55%. Ah, qué bien. ¿Y cómo usted siente que ve el país? Mal, 60%. Es algo natural. Las expectativas que la gente sí muestre su, qué sé yo, su malestar en una situación por cualquier razón. No importa. ¿Por qué va a votar? Por Luis Abinader. Ah, por Luis Abinader. Pero ¿usted siente que está bien? No. Es algo, como te digo, que sucede siempre. No, pero eso es muy humano también. Eso es muy humano, es natural, porque yo sé que ¿cómo te va mal? La gente ha sufrido mucho con el tema de la inflación. Claro, y aquí hay una deuda social muy grande. Y la deuda social es muy grande. Toda la también. crisis generada desde la pandemia. A este gobierno, al presidente le tocó asumir la dirección del Estado en plena pandemia. En la crisis más grande mundial. Más grande del mundo. Y otra cosa, aquí la inflación hubiera sido el doble. Es más, ahora mismo tuviera en 7-8%, si no fuera porque los combustibles llevan ya como año y medio congelados. Fertilizantes reciben subsidio a la electricidad, subsidio al gas de cocina, gas natural, gas licuado, subsidio a los alimentos. Aquí el gobierno ha gastado en 2 años, según mis cálculos, 175.000 millones extra, que no estaban en el presupuesto, extra en subsidio para poder hacer todo eso. O sea, el precio de los combustibles además se ha llevado como 70.000. Sí. ¿Entiendes? Y eso es lo que entonces, eso también ha permitido que la gente no recibiera un mayor impacto todo ese proceso inflacionario. Ahora, no lo hicimos nosotros nada más. Todos los países hicieron casi lo mismo, subsidiaron los combustibles, otros aplicaron diferentes métodos, aquí lo congelamos, en otro país le quitaron impuestos. Por ejemplo, creo que en Colombia le quitaron el ad valorem, en otro país, qué sé yo, por ejemplo, los argentinos fijaron un precio a los granos para que no subieran de precio, y así cada país usó diferentes métodos para ayudar a la población a que la inflación no impactara más de la cuenta. Ahora, ¿cuántos ajustes salarios se han hecho aquí? En 3 años, 4 veces. El salario mínimo. Pero hay un sector de clase media que no siempre recibe los ajustes salariales que correspondan con el nivel de inflación. Y esas personas pierden poder adquisitivo. Se hacen probablemente, no se hacen pobres, pero más pobres. Bajan su calidad de vida. Y eso se siente y es natural. Y no pasa aquí nada más. Yo tengo amigos y relacionados en Nueva York, Miami, me cuentan cómo ya compré una libra de carne, como una libra de carne buena es casi imposible. O sea, un bistec Angus de eso que aquí se compraban antes en 6, 7 dólares, cuesta 20, 25 dólares en un supermercado de Nueva York. Todo ha pasado así en todas partes. En Miami la gente vive quejándose igual, y en Europa ni se diga. Tenemos que hacer una pausa. Vamos a la pausa, regresamos en breve con ustedes. Esa va a caer, se sienten los relámpagos, esto se va a poner bueno, la lluvia no para esta fiesta de palo. Viene el lanzamiento del taco. Disfrutemos junto a Banreservas la pasión por la pelota. Los dominicanos estamos hechos de béisbol. Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
la mayoría de los dominicanos cuenten con oportunidades de empleo y un sustento digno. Lo logramos juntos. 4.8 millones de dominicanos con empleo. Gobierno de la República Dominicana. Dale pa' los rincones, donde te espera un gran sol, en la playa, en la montaña, belletas y tradición. Dale pa' los rincones, donde te espera un gran sol, un mopongo, pescado frito y todo nuestro sabor. Que Quisqueya es la más bella, de orgullo voy a gritar, aquí todo lo tenemos, salgamos a disfrutar. Hermosos ríos y valles que te abrazan con su encanto, y en sus trillos se oye el canto, y a descubrirlo te llama. Dale pa' los rincones, hay que ver nuestra tierra. Dale pa' los rincones, su sabor en su palmera. Lleva lo mejor de ti y te llevarás lo mejor de tu país. República Dominicana, turismo en cada rincón. Un esfuerzo de todos, unificado, sincronizado. Así tu empresa se pone en movimiento y no se detiene, alcanzando el más alto nivel de productividad. Con la División de Asistencia Técnica y Asesoría Empresarial del Infotep, procuramos mejorar la eficiencia de tus operaciones y tu rentabilidad, acompañándote en la toma de decisiones. Una acción para poner tu empresa en movimiento, más allá de la formación técnico-profesional. Infotep. Solicita tu asesoría hoy. Bueno, esta pregunta va fuera del tema central que nos ocupa. Tú tuviste vínculos con la izquierda dominicana durante mucho tiempo. Han muerto casi de un día para otro dos figuras muy importantes de la política en ese momento: el Bacho y Iván Rodríguez. Los dos fueron militantes del 14 de junio. Los dos acompañaron a Manolo Tavares junto a la guerrilla del 63 y han muerto. ¿Tú tuviste algún vínculo con ellos? Sí, yo conocí, claro. No éramos, digamos, del mismo grupo político. Ajá, sí, yo sé. Yo estuve más del lado del MPD, ¿no? Como tú sabes. Pero claro, con Bacho tuvimos muchas veces contacto y bueno, a todos nos llegará ese día. Sí, así es. Es una pena que ojalá Dios lo tenga en su gloria. Pero así vamos a ir todos. Con Iván no tuviste... Sí, también. Contacto, claro. Yo toda esa gente lo conocí, Juan, porque tú sabes que fueron épocas que al margen de nuestras diferencias, claro, porque había diferencia en la izquierda siempre, dominicana. Claro, por ejemplo nosotros, yo fui línea roja y como el MPD y con Moredo teníamos diferencias muy serias. Teníamos diferencias porque había una época donde uno seguía en la línea china, sí, otro la línea soviética. Uno decían que uno estaban los maoístas, renegando el socialismo marxista, etcétera, y los revisionistas. Y ahí se armaban unas discusiones. Me recuerdo en la universidad con Amin, cuando yo estuve ahí en el Flavio Suero, que yo fui uno de los altos dirigentes del Flavio Suero, que fue creado por Amin Abel. Ajá. Cuando terminó la guerra, que nos incorporamos a la universidad, se organizó el FEFLA, que llegamos a ocupar la Secretaría de la Federación de Estudiantes. En esa época ahí se armaban unas discusiones en los pasillos. Yo recuerdo del Gordo Viedo. El Gordo Viedo. Rodeado de escenas de muchachos. Sintetice, compañero, sintetice. Ahí sacaban los libritos. Ahí. Los libros rojos de Mao Zedong. Es lo que dice. Una época, toda una época, pero ya... Ahora, yo me he preguntado, ¿qué pasó con la izquierda dominicana, que se ha reducido prácticamente a cero, después que tuvo una impronta, una importancia, un legado tan grande? Sin embargo, con el paso de los años se ha ido el Paco Alba. Bueno, eliminaron a los máximos líderes de la izquierda, lo eliminaron. O sea, es como que cuando mataron a Che Guevara en Bolivia,
la izquierda prácticamente se vino abajo, porque cuando matan a líderes así tan importantes, la muerte del Moreno, de Amín, de Otto Morales, eso fue mortal, la muerte de Manolo. Oye, no, la muerte de Manolo fue fundamental. O sea, todos esos elementos fueron, obviamente, matando a la izquierda, y además Balaguer se dedicó a destruir la izquierda también, él fue un cómplice importante. No lo digo, ¿qué te digo? No lo digo en términos, fue algo que él creyó, que era un peligro para el país y para su gobierno. Y durante ese periodo, tú sabes que mataron a muchos dirigentes izquierdistas. Claro, Flavio Suero, a mí, exactamente. el otro. Pero también si no hubiera sido Balaguer, hubiera sido otro. Sí, porque también hubiera pasado lo mismo. Se correspondía con una coyuntura internacional. Exactamente. El peso de los Estados Unidos sobre América Latina. Tú que el no permitir una nueva Cuba. Mira acá donde mataron a Moreno y a Miriam. ¿A qué distancia? Sí. O sea, que hubiera pasado lo mismo con Balaguer o sin Balaguer. Pero en realidad... pidiéndole excusa a Giorgi, porque yo sé que sí. no estoy hablando, no estoy diciendo, simplemente es parte de la historia. Giorgi reconoce esa es parte de la historia, y eso hizo que la izquierda se fuera prácticamente desboronando. Además, en la caída de la Unión Soviética, la misma situación en China, que ya, aunque está controlada por un partido comunista, es un país ya donde el mercado domina la economía. Eso se fue diluyendo. También influyó mucho la muerte de... Yo vivía allá en esa época, estudiaba, el asesinato de Allende. Fue un golpe mortal. El golpe de Estado del 73. Exacto, el golpe de Estado Allende. Y nada, así fueron desapareciendo los grupos, los Tupamaros, por ejemplo, de Uruguay. Camilo Torres. Apresaron ahí a su jefe máximo, que fue... Abigail. Exacto, Abigail en Perú, otro golpe también a la izquierda, aunque Sendero Luminoso era más un grupo muy terrorista, cometía muchos actos terroristas, era un tipo de especie de Hamas, no sé, o sea, yo pienso que, como todos grandes líderes, ¿no? Balaguer tuvo luces y sombras, sí, y son palpables, ¿no? En lo personal, yo admiro y respeto la parte positiva que aportó al país el presidente Balaguer. Y reconozco que hubo excesos, que se cometieron excesos, que dañaron esa parte positiva que él había aportado a la República Dominicana, pero que fue producto de las circunstancias y del gran poder del norte. Claro. Que tenía una decisión firme de hacer desaparecer todos esos movimientos revolucionarios, como bien dijo Juan TH hace un momento, para evitar que se instalara en América Latina y en especial aquí en el Caribe otra Cuba. Oye, en el 77 Balaguer me nombró su secretario de Agricultura. Y fueron allá miembros del sector empresarial, no voy a decir el nombre de quién era el presidente del CONEP, y le dijeron al doctor, pero usted ha puesto a un tipo que es un comunista del MPD ahí como viceministro y nos está haciendo la vida imposible con los permisos de importación. ¿Quién es ese? Fulano de tal, que sé yo qué. No, está bien, vamos a resolver eso, no se preocupe. Bueno, llama Balaguer, el ministro de Agricultura se entera, me voy a reservar el nombre, y Bello lo llama al Palacio para que hable con Balaguer y le explique. Mire, doctor, excúseme, yo voy a decir a Bello que haga un decreto para sustituirlo, yo no quise nunca. No. Deje ese muchacho ahí tranquilo para que no esté jodiendo con la política, déjalo ahí. Eso es una historia verídica. Claro. Ese era Balaguer, habiendo llegado a la cúpula empresarial a decirle que yo era un miembro de... Él le dijo después al ministro, deje ese muchacho ahí para que no esté jodiendo con la política. Yo tengo una anécdota parecida. Siendo director del Canal 4, yo nombré a un ingeniero
altamente calificado, técnico, en transmisión, como director del área de transmisión del Canal 4. Y de repente lo envío a Alto Bandera, donde teníamos un transmisor, y las Fuerzas Armadas, el ministro de las Fuerzas Armadas, le negó el permiso de subir ahí. Yo dije, pero ¿cuál es la causa? No, que estudió en la Unión Soviética. Digo, pero yo lo tengo en los estudios. Y fui donde Balaguer, le dije, mire, me está pasando esto. Y Balaguer me dijo, pero usted lo tiene trabajando en los estudios, y ahí no es que están la mayoría de los equipos. Digo, sí, presidente. Bueno, pero si él fuera a ir a hacer un sabotaje, mejor destruye eso y no un transmisor que hay en Bandera. Y ordenó al entonces secretario de la Fuerza Armada que autorizara a ese técnico, sí, a pesar de haber estudiado en la Unión Soviética, a subir a Bandera. Han pasado 20 años de la crisis, más de 20 años de la crisis bancaria, de la quiebra del Banester. El caso Banester adquirió el carácter de la cosa irrevocablemente juzgada. Nos habíamos olvidado de eso, parte de la historia de la República Dominicana. Todos lo recordamos perfectamente. La inflación fue enorme, las reservas bueno, la crisis bancaria, la crisis del 2002 produjo un déficit enorme en la economía dominicana, empobreció a mucha gente, hubo que tomar medidas y el gobierno del presidente Hipólito Mejía, contigo a la cabeza del Banco Central, hizo lo que consideró debía hacer, a tal grado que poco después la Asociación de Bancos dijo que las medidas del presidente Mejía habían salvado el sistema monetario nacional, la banca nacional. En Estados Unidos, poco después, se tomaron medidas similares a las que se tomaron aquí. Si lo vemos hoy, retrospectivamente, creo que el gobierno y ustedes hicieron lo que debían hacer. Yo recuerdo perfectamente toda la crisis, porque estaba muy cerca del presidente Mejía y lo viví. Y doña Rosa, paz descanse, mi querida dama, siempre dijo que alguien debería escribir lo que pasó, como un legado, que se quede eso ahí. Me lo dijo varias veces. Incluso hasta me recomendaba a mí que hiciera algo al respecto, porque yo hasta vi el discurso que tú pronunciaste, lo vi antes. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué ahora? Otra vez. Bueno, yo no entiendo, bueno, Ramón Báez, a quien yo nunca tuve ningún problema con él, al contrario, siempre guardé respeto, consideración. Y él lo reconoce de algún modo. Él lo dijo en su entrevista, habló elogiosamente de yo ti, lo ayudé mucho cuando fui secretario de Finanzas para que el banco pudiera mejorar su solvencia, liquidez. Pero lamentablemente me tocó a mí llegar al banco y a la semana explotó la crisis, porque lo grande es que muchos dominicanos, quizás jóvenes hoy, creerán que yo estaba en el Banco Central 10 años y que yo creé la crisis, o que tú lo sabes porque ya somos mayorcitos de edad y tenemos ya suficientes años para entender el problema. Pero a esa juventud es bueno que sepa que cuando a mí me nombraron en el Banco Central un 23 o 24 de marzo del 2003, el 28 de marzo del 2003 la crisis explotó. Entonces me tocó eso. Esa granada exacto, como yo dije una vez en un programa, me entregaron una granada, no sin espoleta, que yo la aguanté 4 días, 5 días, pero tú no puedes aguantar una granada en la mano. Claro. La mano se te paraliza en tu mesa. Claro. Entonces, y llegó un momento que la solté. Y bueno, entonces ya sabemos la historia. Lo que la decisión del señor Báez Figueroa, bueno, tiene derecho, él puede hacer su reclamación y nosotros estamos más o menos esperando
qué resultará el proceso, si viendo qué abogados nos pueden defender. El Banco Central nos ha dado el apoyo siempre, en eso se ha portado muy bien el Banco Central, dándole apoyo a todos los que fuimos funcionarios en ese entonces. Y vamos a ver cómo se desenvuelven los hechos. Yo no voy a hacer ningún comentario. Ya yo dije en un artículo que no lo que escribí ahí era lo que iba a decir. Otra vez Van Inter se llamaba el artículo, y no voy a entrar en más detalles de eso hasta ver cómo se desenvuelven los Pero el artículo, ¿qué decía el artículo? Yo no lo vi. Sí, salió en Acento hace como una semana y pico. No, yo suelo verlo, pero en esta ocasión. Y dije que no iba a hablar más del tema, y simplemente esperar que se procese. Eso está ya en mano, tengo entendido, que de la Procuraduría, ¿no? Si tenemos que volver otra vez a ese. No, pero yo lo que no entiendo lo que yo no entiendo es si eso terminó, si Ramoncito estuvo preso, cumplió su condena, los tribunales agotaron todo ese proceso, que es en esencia lo que está reclamando, porque él dice que la deuda permanece igual en 55.000 millones y que tenía bienes por mucho más. Sí, yo no recuerdo realmente, la sentencia fue 10 años de cárcel. Sí, exacto. Que él cumplió 6 años. Y lo soltaron antes de tiempo. Tuvo un comportamiento muy ejemplar en la cárcel, sí, según me dice, siempre eso es verdad. Mantuvo su compostura con estoicismo, aguantó, y se merecía que, como hacen con cualquier preso, que después de unos años, cumplir X número de años, tú puedes... Sí, la ley lo protege. La ley lo protege. Lo de la multa, yo no recuerdo bien el monto de la multa. Ciertamente hubo una multa. Claro. Pero tengo entendido que, no sé si son 55 o eran 30, porque había que descontar de ahí los activos que fueron vendidos, ¿verdad? Del hoyo que había, de los 55, bueno, se vendieron activos, carteras, qué sé yo. Bueno, fue un proceso largo. ¿Y tú no formaste parte de la comisión liquidadora? No, la comisión liquidadora la nombró la Junta. Todas las decisiones que tomaron fue en la Junta Monetaria. Todo. Lo que pasa es que yo, como gobernador, siempre he asumido mi responsabilidad. Fíjate que yo nunca, rara vez, ni en los juicios, yo decía, pero llamen a los miembros de la Junta. ¿Por qué me llaman a mí? Digo, no, está bien, yo soy gobernador, yo estoy aquí para responder. Yo respondo por la Junta. Punto. Porque yo era presidente de la Junta Monetaria como gobernador, ¿verdad? Pero ahí las decisiones que se tomaron están en resoluciones firmadas por los miembros de la Junta. Entre ellas lo de la Delta y todas esas cosas. Entonces yo simplemente, y eran gente, en esa época era una junta. Habían 8 o 9 miembros ahí, que eran del top de de los hombres poderosos económicamente de este país. No estamos hablando de cualquier grupo de personas, ¿no? Y ¿qué te digo? Nada. ¿Y qué tal yo no recuerdo bien, esto de la punta, yo no recuerdo bien. Tendría que revisar la sentencia. Se está recogiendo información para tener un poquito más para inclusive refrescar la memoria sobre los casos. Y en su momento saldrá a flote muchas cosas. Sí, haremos frente a lo que venga, no sé qué se va a hacer. Tenemos que hacer otra pausa. Con tu permiso, regresamos en breve en Nosotros a las 8.
Yo quiero retomar el tema de la economía del país. La inversión extranjera que se ha incrementado de manera considerable. ¿Qué ha representado esto para la estabilidad económica de la República Dominicana, para la creación de nuevos empleos en el país? Bueno, tú sabes que el empleo en este trimestre, julio-septiembre, llegó a un nivel récord de 4.88 millones de personas empleadas. Y especialmente el aumento se produjo más en el mercado formal, algo muy importante. Sí. No en el informal. Hemos estado creciendo muy bien en el tema de empleo y ya superamos lo que había antes de la pandemia, lo cual es un buen indicador, porque eso para mí es una variable crítica de la economía, el empleo. La inversión extranjera es otro factor que refleja el cambio de imagen del país. Como dicen allá afuera, oye, pero, ¿cómo que dicen la palabra? Es otro país, ustedes, República Dominicana, están cambiando muchas cosas, la gente se sorprende, ¿no? La inversión extranjera creció el año pasado llegó a 4.000 millones y pico. 1.000 y pico más de millones de lo que venía creciendo, 2.7, 2.8 mil millones años anteriores, dio un salto a 4.000. Y este año va a estar cerca de 4.000 millones y va quizá, podría hasta superarlo. Y eso es confianza. Y a eso súmale, la palabra clave es confianza. Súmale lo que está pasando con el turismo. Con el turismo, con todo, o sea, es confianza. Fíjate que acaba de venir el presidente, el presidente de Claro, ¿cómo se llama? Lo que dijo de República Dominicana en España, uno de los más ricos del mundo, ¿cómo es el presidente de la Telefónica? Slim. A Carlos Slim. Carlos Slim. Mira lo que dice el presidente de la cadena Iberoestar en Pedernales. Lo que dijo Biden ahora con lo que dijo, cómo recibió Biden eso no es normal. El recibimiento que tuvo, el tiempo que duraron y el recibimiento que tuvo Luis Abinader de Biden, eso tú no lo ves normalmente, con muy raro, con muy poco presidente en el mundo. Y está hablando de una islita. ¿Y tú crees por qué? De media isla lo vi. Un aliado incondicional para comenzar, porque realmente Luis le ha dado a Estados Unidos todo, le ha dicho, miren, usted es mi aliado, punto. Aquí puede entrar China, Rusia, todo el mundo, pero mi aliado natural es Estados Unidos. Eso es lo primero que tú tienes que... Y además, lo que ha hecho él en el país, los mismos americanos que viven aquí, la embajada, los consulados, los empresarios, la Cámara Americana de Comercio, toda esa gente lleva información hacia allá. Toda esa información llega a Washington. Y cuando él decidió reunirse con Abinader, ya Biden sabía todos los intríngules de la situación en el país y de quién era Luis Abinader. Es como cuando tú vas al consulado, que te van a entrevistar, y ellos lo saben todo. Todo. Sobre ti. Todo lo saben. No mientas, di la verdad. Di la verdad porque te van a agarrar. Entonces yo creo que esa confianza en el país ha ayudado mucho a que la gente vea un lugar seguro de seguridad jurídica para la inversión extranjera. Y eso es lo más importante, porque eso es creación de empleo productivo. Eso crea empleo formal y productivo, tiene un efecto multiplicador en la economía. Se está planteando la necesidad de una reforma tributaria. Tú eres partidario, hay corrientes que opinan que en esa reforma tributaria deberían reducirse la tasa de impuestos y que esto podría generar mayores ingresos al Estado. ¿Tú eres partidario de eso? Bueno, mira, hay una teoría que dice eso, que si tú bajas los impuestos recauda más. Cuando yo vivía en El Salvador, trabajando con el BID, Cristiani bajó los impuestos, creo que estaban en 60, 70%, lo bajó a un 20%. Y la recaudación del año siguiente aumentaron con un 15%. Eso es verídico. O sea, bajar casi 300% los impuestos. Aznar lo hizo en España. Y tú aumentar en un 15% las recaudaciones. Te dice a ti, claro, era una exageración allá. Aquí no estamos tan altos. Mira, la reforma fiscal, yo siempre he sido un defensor
de que venga quien venga en el gobierno en el 2024, la reforma fiscal hay que hacerla, y hacerla de una vez. No esperar un año ni 2 años, hay que hacerla de una vez. Por ejemplo, hay políticos de la oposición que están ofreciendo que si llegan al poder van a eliminar el anticipo. Es una charlatanería. ¿Por qué una charlatanería? Porque para tú eliminar o reducir el anticipo, tienes que hacer una reforma fiscal. Tú le vas a tumbar al gobierno 150.000 millones de ingresos porque te va pero al año ya tiene un déficit que no lo aguanta, pero se ponen a ofrecerle eso a la gente. Sí, tú puedes reducir el anticipo, pero eso es dentro de una reforma fiscal, pero no te dicen eso, porque la palabra reforma fiscal es un tabú y te quita votos. O sea, cualquier candidato que diga, vamos, pero la reforma fiscal es un tabú porque se ha vendido como tabú. Pero no es así. Lo que pasa es todo que... depende de qué medidas tú vas a tomar, qué impuestos vas a subir, qué impuestos vas a bajar, cómo distribuir mejor la riqueza en el país, porque aquí también hay una mala distribución de la riqueza. Lo que pasa es lo siguiente, hay que bajar a Luis Abinader por lo que dicen las encuestas. Y una manera es tratando de confundir al pueblo dominicano. Seguimos esta conversación luego de la pausa.
Siempre dije que el principal enemigo del gobierno de Luis Abinader, su principal opositor, no era Leonel Fernández ni Abel Martínez, sino la inflación. Y tú acabas de dar una noticia buena, y es que se ha logrado controlar la inflación, que ha bajado. ¿Cómo se ha logrado eso? Porque esa inflación también ha afectado a muchos países de la región, ¿no? Aquí no. Es muy sencillo, Juan. La inflación ha bajado porque ha bajado la inversión y el consumo por las tasas de interés. Por eso te dije que recuérdate que en el año 2021 la tasa de interés del Banco Central, la tasa de referencia era un 3%. ¿Tú no te acuerdas? Tú conseguías préstamos a un 5 y a un 6. Así es. Pero el Banco Central, cuando vio que la inflación se estaba disparando después de la pandemia y después de la guerra, invasión de Rusia, la inflación comenzó a subir rápidamente y todos los bancos centrales del mundo comenzaron a aumentar la tasa. Y nosotros la llevamos de un 3 a un 8.5. Imagínate, es un golpe mortal a todo lo que es el sistema financiero, que subió la tasa de un 6, 7, 8 a 18, 19. ¿Quién cogía un préstamo en esa condición? Entonces eso reprimió el crecimiento, lo frenó, pero tumbó la inflación. Porque al final el objetivo de los bancos centrales es la inflación, no es el crecimiento. Ni en Estados Unidos, al presidente de la FED, Jeremy Powell, no le importa si Estados Unidos crece a un 2, a un 1, él lo dijo. A mí el crecimiento no me interesa, yo lo que quiero es bajar la inflación a menos del 2%. Él lo ha dicho, porque ese es el objetivo de la FED, como el objetivo de todos los bancos centrales. Ahora bien, aclaro una cosa, la inflación siempre existe, todos los años hay inflación, porque los precios no se mantienen fijos. Claro, son dinámicos. Por una razón u otra aumenta la población, cada año aumenta, ¿cuántos cientos de millones de personas no nacen? La demanda sigue aumentando continuamente. Sí, claro. Bueno, entonces inflación va a haber siempre. Lo importante es mantenerla bajo un control, en una tasa como un rango meta. La de aquí, ¿cuál es? Del 0, de 1 a 4. Ahí es que se ha mantenido casi siempre la inflación en República Dominicana, excepto años de crisis como el 2003, como en el 2008-2009 con la crisis financiera mundial, que la inflación también se disparó. Hay momentos donde se producen situaciones de crisis interna o externa, inflación se dispara, pero siempre hay que buscar llevarla de nuevo a ese rango. Estados Unidos ahora mismo todavía no está tranquilo porque está en un 3.7 y para ellos es una inflación altísima. Sí. De manera que van a seguir, aunque hicieron una pausa ahora, probablemente van a seguir aumentando la tasa el año que viene. Bueno, ya no hay tiempo. José Luis Loy Malcún, economista, académico, gracias por esta rica conversación orientadora a nuestra teleaudiencia. Te faltó decir, y amigo mío personal. Eso está de más decir. De mis afectos personales. Gracias. Hace muchos años. Señores, a ustedes gracias. Hasta una nueva entrega de Nosotros a las 8.